Primeramente quisiera preguntar, o quiero más bien preguntar, ¿quiénes de nosotros queremos ser personas exitosas en todos los campos y en todas las áreas de la vida? Es un hecho que todos, sin excepción, deseamos el ser personas de éxito. El tema que vamos a ocupar esta mañana es: el éxito en la vida consiste en seguir el camino mejor. Lo voy a repetir una vez más: el éxito en la vida consiste en que sigamos el camino mejor. Para poder llegar a lo que es esta idea, primeramente quiero remontarme a lo que sucedió en el Edén. Sucedió con el hombre, el primero que Dios creó. Todos sabemos de eso. Cuando la Biblia nos habla de Adán y Eva, nos habla de la posición en la que ellos estaban, la posición que ellos disfrutaron de parte de Dios. Fue lo que es la estabilidad en todos los campos que nosotros podemos imaginar. Pero luego que Adán, o el hombre, echó, hermanos, al traste o a un lado lo que se le había puesto como condición para que él pudiera tener esa estabilidad durante su estadía o durante su vida, luego cayó en el camino de la desgracia. Cuando hablamos del camino de la desgracia, estamos hablando de lo opuesto a lo primero. Lo primero era vida en abundancia. Lo primero era estabilidad en la familia. Y sucesivamente, todo lo que estaba en ese jardín o en ese Edén, todo estaba a la disposición de Adán. Pero cuando él transgrede lo que es la palabra que Dios le había señalado que debía de mantenerse, es ahí, como vuelvo a repetir, cae en el camino escabroso, si no le queremos llamar el camino de la desgracia. Cayó en el camino de la oscuridad, en el camino de la muerte, dicho de otra manera. Pero Dios, en su misericordia, dado que siempre Dios lo vamos a ver a través de la palabra, cómo se caracteriza para bendecir, para rescatar a su criatura. Y esto es lo que Él, dentro de esa visión espiritual, dispone a través de su Hijo Jesucristo, esa aportación maravillosa que por supuesto vendría en el futuro para rescatar a su criatura, para rescatar al hombre que ha caído en las condiciones que estoy mencionando. Y en este caso fue cuando aparece Cristo. Fíjese que esta promesa Dios la hizo. Si ustedes han leído el comienzo del libro de Apocalipsis, se darán cuenta que esta promesa la hizo el Señor desde el inicio. Es decir,
se propuso dentro de su amor para el hombre que cayó en las condiciones que he mencionado, se propuso ya de antemano enviar en su momento a su Hijo en sacrificio por el pecado. Y eso es lo que sucedió, y que yo diría que no hace muchos años que sucedió esto. Es decir, hace 2000 años que vino esa promesa a cumplirse, eso que hizo el Señor, esa promesa que hizo allá en el Edén, cuando habló de que enviaría el Salvador. Ahora, cuando el Señor aparece en esta tierra, hermanos, Él en este caso trae un camino nuevo. Y en este caso del camino nuevo, trae el camino que es camino de luz, totalmente diferente al camino de la desgracia, al camino de las tinieblas, al camino de la muerte, al camino escabroso. Trae Cristo lo que es el camino de la luz. Cuando nosotros hablamos del camino de la luz, estamos hablando del Evangelio, estamos hablando de Cristo, estamos hablando de que en este particular el Señor pone, hermanos, a la disposición de las personas o del ser humano, ahora pone a su disposición los dos caminos. El camino de Adán, que se convirtió en el camino escabroso, y luego el camino que él trae, el camino de la luz. Y es esa la idea en el tema que decíamos, que el éxito en la vida consiste en el seguir el camino mejor. Y es acá donde quiero exponer el mensaje, la idea que el Señor ponía en mi corazón. Sabemos, hermanos, que al estar a la disposición ya los dos caminos, el camino escabroso y el camino de la luz, cada camino de esos tiene su destino. Dice el Evangelio de Mateo que el camino ancho, en este caso sería el camino escabroso, ese dice que desemboca en la condenación eterna. Es decir, por eso le digo que los dos caminos tienen su destino. Pero el otro camino que también habla Mateo en el capítulo número 7, habla que el camino, en este caso, segundo, le denomina Mateo el camino estrecho, ese conduce a la vida eterna. Le pongo esos ejemplos para que en este caso veamos los destinos de cada uno de los caminos. Pero yo decía que en este caso la victoria, el éxito, siempre dentro de la vida de los seres humanos va a consistir en la decisión de qué camino debe de seguir. ¿De qué camino es el que debe de escoger, si le podemos llamar escoger? Y claro que todos traemos la tendencia desde que nacemos que escogemos siempre el primer camino, el camino que se distorsionó, el camino que cayó en la decadencia. Y a través de esa tendencia humana que luego nosotros traemos para alcanzar el éxito,
decimos todos, si es válido, decimos tener éxito en la familia. Es una bendición tener éxito en la familia. Queremos tener éxito en la salud, queremos tener éxito en lo económico y queremos tener éxito, estabilidad en todos los campos que hay en la vida y que están ahí necesarios de obtenerlo. Todos queremos el bienestar. A cualquiera nosotros le preguntamos si quiere estar mal, va a contestar no, yo quiero estar bien. Pero en esa idea de estar bien, de tener éxito en un lado o en el otro lado, siempre ese éxito lo buscamos por lo general, hermanos, en el camino de la autosuficiencia, que es el camino que empecé diciendo que se identifica como el camino escabroso. La autosuficiencia es ahí donde vemos que la mayoría optamos por el camino escabroso, más bien, para conseguir el éxito. Nosotros vemos que emprendemos cualquier actividad, iniciamos cualquier proyecto, pero todo es en la base de mi suficiencia. Todo es en la base de que lo voy a lograr porque tengo estos recursos, porque tengo estos conectes, porque tengo esta capacidad, porque tengo esta habilidad. Y ahí vemos las personas que cuando han decidido el camino escabroso para el éxito en las áreas que sean, por último, hermanos, viene a resultar prácticamente en un destino que no es el destino que se esperaba, porque el camino escabroso es el camino, yo lo expresé, es el camino que desemboca a lo que realmente nadie quiere. Y es ahí donde vemos nosotros el fracaso de casi, ¿por qué no decirlo?, la mayoría de los seres humanos. El fracaso, diríamos, o el éxito, entre comillas. Vemos gente exitosa en lo económico, vemos gente exitosa en el poder político, vemos gente exitosa, hermanos, en cualquier campo filosófico, intelectual, pero todo es un éxito, entre comillas, porque todo se desborona, todo se desintegra. Y eso es un hecho, se desintegran los imperios, se desintegran, hermanos, las cúpulas, se desintegra la vida, se desintegra las riquezas, todo se desintegra. Los matrimonios que se hicieron promesas de estabilidad se desintegran los hijos, se desintegra todo. Y eso no lo podemos nosotros cuestionar porque es un hecho. Si vemos en el campo de el que usted quiera ver, va a ver todo desintegrado. Usted va a ver los imperios, que lo que queda de los imperios, de los que se narra en la historia, lo que quedan son ruinas, lo que quedan son las historias, pero no existen los grandes imperios de Egipto, no existen los grandes imperios de Roma, los grandes imperios babilónicos, no existen los grandes imperios, todo se derrumba, todo se cae. Y así en esa ubicación se desintegra todo. Pero ¿cuál es la razón? Porque la mayoría de personas, hermanos, la mayoría, claro que la mayoría siempre tendemos por buscar el éxito por el camino que es el camino de perdedores.
el camino que lleva al final al fracaso. Dicho de otra manera, el camino sin Dios, el camino sin el que puede bendecir al ser humano. La Biblia habla en el capítulo número 15 del Evangelio de Juan, dice que la manera como la rama, que en ese caso dice que cuando la rama permanece en la vid, la rama lleva fruto. Pero dice ese capítulo, habla de que separado de Él o separado de Dios, nada se puede estabilizar. Y esa es la tendencia. Por eso nosotros vemos en todos los campos, vemos miseria. En todos los campos vemos pobreza. Y pobreza y miseria en todo sentido de la palabra. Pero ¿cuál es la razón? Las personas han dejado el camino, que es el camino del éxito. El camino, hermanos, que lleva a la bendición. Porque todo, yo dije al principio, quiero preguntar cuántos queremos ser exitosos en la vida. Y es un hecho que todos lo deseamos, todos queremos. Pero el hecho, hermanos, o el éxito no será posible separado de Dios. El éxito en todos los campos de la vida siempre consistirá en la guianza, en la línea, en el propósito exclusivo y puntual de Dios. Y esa es la razón por la cual dice este salmo que leíamos. Fíjese qué interesante, dice: bienaventurado, el versículo número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo, que dice, en camino de pecadores. Ahí está el camino chueco, ahí está el camino escabroso, ahí está el camino de tinieblas, ahí está el camino de muerte. Damos un amén, iglesia. Ahí dice bienaventurado. Este es el contraste. El que va por el camino escabroso, hermanos, todo su trasfondo no tiene nada que ver éxito en ello. Pero el que va por el camino de la luz, que fue el que otorgó el Señor luego de que el hombre cayó, aquí está, dice bienaventurado. Cuando dice este versículo bienaventurado, que entendemos por bienaventurado, entendemos que bienaventurado es una persona dichosa. Eso se entiende bíblicamente como bienaventurado. Dichoso el varón, dichosa la mujer. Damos un amén, iglesia. Dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí para puntualizar, para resumir este versículo 1, hermanos, yo quiero identificar estos versículos como la persona que en lugar de seguir el camino escabroso, el camino del mundo, dicho de otra manera, esa persona decide, por decirlo de esta manera, seguir el camino de la luz. Ahí está el éxito. El éxito no está, hermanos, en que si es en el campo académico, que yo vaya a graduarme en la Harvard, que yo vaya a graduarme en cualquier universidad del mundo famosa. No está el éxito, hermanos, cuando yo lo hago en el camino escabroso. El éxito será, hermanos, aun cuando yo curse mis estudios en los lugares más importantes, el éxito siempre será cuando nosotros hayamos empezado, decidido a caminar en el camino de la luz.
Eso es lo que hace la diferencia. En esto vemos el contraste, ya lo vamos a ver más adelante. En esto vemos que dice bienaventurado el varón, quiere decir las personas que decidieron. Estoy usando la palabra decidir. Las personas que decidieron por Cristo, por Dios. Es ahí el camino correcto. Es ahí el camino del éxito. Le voy a poner un ejemplo para que vayamos descifrando esta acción que bien lo lleva a la desgracia a alguien cuando se escoge el camino que no es el correcto, o lo lleva al éxito cuando se decide por el camino correcto. En el caso, por ejemplo, de Noé, ¿cuál fue, hermano? Dice la Biblia que la tierra estaba llena de violencia. Dicho de otra manera, los antidiluvianos habían decidido, hermanos, darle gusto a la carne, darle gusto, ser consumistas del mundo. Los antidiluvianos habían llegado a extremos enormes de caminar por el camino incorrecto. Pero hubo un hombre. Dice que siempre los que deciden caminar por el camino correcto son bien pocos. En este caso, la Biblia dice que, pero Noé halló gracia. Noé halló gracia delante del Señor. Dicho de otra manera, Dios, hermanos, vio que este hombre tenía de alguna manera una actitud diferente a la mayoría y halló gracia. Y vamos a ver, Dios jamás impone a que la persona, que el individuo debe de caminar por el camino que Él quiere que camine. No, por eso yo empecé diciendo que cuando viene Cristo a la vida o al mundo, Dios a través de Cristo le presenta los dos caminos a las personas. Esos dos caminos, ahí ya es decisión de cada uno. Si usted quiere el camino chueco, si usted quiere el camino escabroso, si usted quiere el camino de lo que es el asunto de esta vida, el individuo, la persona puede tomarlo y el Señor no le va a impedir. Pero por lo general siempre traemos la tendencia que el camino de la luz, el camino del éxito, que en verdad es el camino que nos llevará al éxito en todo el campo y en todo el sentido de la palabra, es el camino de la luz. Y eso fue el que escogió Noé. Dios no le pudo imponer a Noé, tienes que hacerlo, Noé. Él decidió. Esto es voluntario. Él decidió. Igual que Abraham. Cuando Abraham está en su tierra, el ambiente de la tierra o de los moradores donde vivía Abraham no eran gentes que vivían para Dios, eran gentes paganas, eran gentes idólatras. Pero Dios le apareció a Abraham, y le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y le dijo: te voy a engrandecer. Pero esa decisión la tomaba Abraham. Dios no lo obliga. Pero lo lindo es que tanto como Abraham, como hermanos, como Noé, como Pablo, como Pedro, como Juan, damos un amén, iglesia. Ellos, hermanos, se dieron por el camino de la luz, y es ahí donde nosotros vemos el éxito. Es ahí donde nosotros vemos, hermanos, la victoria en todo el sentido de la palabra.
Dicho de otra manera, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice acá, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley. Dicho de otra manera, bienaventurado la persona que decide voluntariamente caminar por el camino de la luz, por el camino que trajo Cristo. Y ahí vemos cuál es el éxito de Abraham. Nosotros vemos de qué manera Dios bendijo a Noé, le salvó su familia, fue la semilla de la raza humana para este otro lado de lo que es la existencia, que es la bendición de Abraham. Le dijo: será tu descendencia como las estrellas en el firmamento. Y eso es un hecho. Se convirtió la descendencia de Abraham. Dios bendijo, lo hizo exitoso. Dios bendijo, hermanos, a David. Dios bendijo a Elías. La opción del camino escabroso, todos, sin excepción, todos lo hemos tenido al frente. Pero eso es lo que ha hecho la diferencia en las personas. Entonces, ¿cree usted que pudiéramos haber sido gente bendecida si en el caso de Abraham no hubiese decidido por Dios? Si Noé no decide por Dios, que es sinónimo del camino de Dios o el seguir a Dios. Pablo, en su momento, cuando tuvo su encuentro con el Señor se le apareció, pero dependía de Pablo. Si Pablo en ese tiempo, Saulo, decidía: no, yo no quiero seguirte, Señor. Es cierto, me has aparecido, pero yo no quiero seguirte. No quiero seguirte porque yo tengo mi religión. No quiero seguirte porque yo no quiero avergonzar a mis padres. No quiero seguirte, pero Pablo tomó la decisión de seguir el camino de Dios. Y es eso lo que hace la diferencia. Por eso es que esto es tan claro. ¿Cuál es tan claro? El éxito. Porque yo dije, hermanos, a manera de tema, que el éxito en la vida consiste en seguir el mejor camino de los dos caminos que hay. Entonces nosotros vemos a las gentes en el mundo, lo podemos ver exitosos. Como nosotros consideramos que dije, pues las personas que han logrado éxitos económicos se denominan gentes exitosas, y sucesivamente el éxito se mide de esas maneras. Pero el problema es que esos éxitos, dije, son relativos. Todo se derrumba. Todo se derrumba. Y le muestro en ese campo, dice la Biblia, que un hombre dijo: he crecido tanto, por tanto, dijo, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Y lo hizo. Y luego que logró ese objetivo, dijo: alma, gózate, porque tienes muchos bienes por delante. El hombre logró el éxito, pero es un éxito entre comillas. Pero luego le vino una voz y le dijo: necio, y lo que tienes, ¿de quién será? Porque esta noche vienen por tu alma. Entonces el asunto es, hermanos, fíjense este hombre, qué colocho se estaba haciendo. Mire, este hombre, qué proyecciones estaba haciendo. Voy a hacer más,
voy a edificar más, voy a lograr más. ¿Pero de qué sirve? Todo eso es en mi autosuficiencia. Todo ese logro es porque yo tengo la capacidad. Todo ese éxito es basado en mis habilidades. Pero cuando ese éxito se va formando y se va edificando en el camino incorrecto, todo al final se derrumba. Todo al final perece. Y no solo perece aquello por lo cual se esforzó la persona, sino que perece también la misma persona. ¿Por qué? Eso es lo que le dijo el Señor: necio. Y lo que tienes, ¿de quién será? ¿De quién será lo que tienes? Porque esta noche vienen por tu alma. Todos tenemos un alma. Somos seres que nos componemos cuerpo, alma y espíritu. Ahora, cuando en ese camino que decide uno, porque en este caso de seguir a Dios, nada, lo vuelvo a repetir, nada es impositivo. Este es un asunto voluntario. Esto es un asunto que uno decide. Bueno, decide Noé, decide Abraham. Bueno, más atrás de Noé hay un hombre que se llamaba Enós. Dice que Enós decidió, oiga bien, por el camino de Dios. Y anduvo Enós, dice, durante de su vida 365 días. Dice 365 años vivió Enós y anduvo con Dios, caminó con Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Caminó con Dios. ¿Cómo le fue a Enós? Al decidir por el camino de Dios. Fíjese que dice, murió Enós. Más bien dice, desapareció Enós. Ni muerte vio. Tremendo. Esto es sencillo entenderlo. Dice, y Enós desapareció porque Dios se lo llevó. Mire qué importante es escoger el mejor camino. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Mire qué importante es. Desapareció Enós. Se lo llevó Dios. Oiga esto. Fíjese, está establecido, dice el escritor a los Hebreos, que los hombres mueran una vez. Está establecido. A todos. En los mejores casos los van a poner en un ataúd. Y en los peores, ya sabemos que eso se ha venido dando. No hay forma de vela, no hay forma de entierro. Pero a todos les es dado morir una vez. Pero es impresionante. Este hombre no ha pasado por ese proceso de la muerte, aun cuando la Biblia lo establece. Pero también no solo ese, porque en los campos y en lo que es las culturas judías, dice, por uno o dos testigos aquello es correcto. Le voy a poner otro testigo, le voy a poner otro testimonio, le voy a poner el testimonio de Elías. Dice la Biblia, está con mi iglesia, dice la Biblia que cuando Eliseo se fue con Elías, luego de haber pasado el Jordán, pasó un carro de fuego y se llevó a Elías. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la... Se llevó a Elías. Ajá. ¿Cómo fue que se lo llevó? No ha muerto, pues Elías ya tiene 6, ¿cuántos? Pongámosle
2000 años de gracia. Pongámosle 3500 años, tanto Enoc tiene casi 6000 años de que se lo llevó Dios a Elías. Pasaron esos carros de fuego, que eso lo vio Eliseo con sus ojos, y le decía: Padre mío, carro de Israel, y saltaba y le logró agarrar aunque sea la camisa, y se la agarró y se la cortó al que iba para arriba, y todavía no ha regresado. ¿Y a dónde andará? En algún tour lo tiene Dios, mientras viene a la tierra para que se cumpla Hebreos 9:27, si no estoy mal. Para que se cumpla, porque toda la palabra se va a cumplir. Ahorita los anda en el tour, pero pero qué importante es seguir el camino correcto. Damos un amén, iglesia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Qué importante es. ¿Le cuento más? ¿Le sigo contando? Sí, como 3 me dijeron que sí. ¿Le sigo contando? Dice, hace 2000 años, oiga, dice la Biblia que el Señor se llevó a 3 de sus discípulos, que eran los, dentro de los 12 eran los más animados, los más aventados, los más agresivos, los más creyentes. Los otros 9 eran medios sasuados. Y el Señor siempre le gustaba andar con los meros locos. Y se los llevó a un monte y se los llevó para que vieran. Y dice la Biblia que cuando menos acordaron, apareció la gloria de Dios en el monte. Y dice que los apóstoles, los 13 estos, Pedro, Juan y dice que vieron a Elías, vieron a Moisés. Damos un amén, iglesia. Ahí estaba con el Señor Jesús Elías, que se lo había llevado el carro hacía ya quizás 1000 años o 600 años. Estaba vivito y coleando. Allí estaba Moisés, que no se sabe dónde lo enterraron, no se sabe dónde quedó el polvo de Moisés, pero en esa gloria que Dios le mostró a sus discípulos, ahí estaba Moisés. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Y si quiere seguir oyendo, escuchando, le sigo contando. Pero lo que estoy haciendo es haciéndole ver que el éxito, hay 2 caminos que están ahí a la disposición, porque Dios no obliga a nadie. En este caso, ahí está el camino escabroso, que fue el que generó Adán, pero dijo Dios: voy a ponerles el camino de luz, y ahí ellos deciden. Y en ese general, nosotros estamos viendo, yo estoy tratando la manera de explicarle a la gente que decidió, hermanos, por el camino de Dios. Los que decidieron por ese camino, que tal vez no era muy atractivo, pero decidieron por el camino de Dios. Ahí está el éxito. Y ahora dice, aquí lo resume el Salmo, porque cuando leemos esta introducción de los salmos de esta manera, está dando, diríamos, el tema central, el capítulo 1 de los salmos, de toda la gloria, de todo lo que está dentro de todo el libro de los salmos. Dice, fíjese bien, se lo repito: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Dicho de otra manera, bienaventurados los que se decidieron por el camino de Dios. Den un amén los que han decidido por el camino de Dios. Pero cuando uno dice que ha decidido por el camino de Dios, es cierto, debe de ser cierto, debe de haber evidencia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria.
Aquí se está hablando de gente seria, no de esa gente que anda en dos pensamientos, ¿verdad? Aquí está hablando, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de escarnecedores, ni silla de cazadores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová. Es decir, este es mi hábitat, este es mi vida, esto es mi todo, lo de Dios. Igual he decidido por caminar en el camino de Dios. Aquí viene, aquí lo resume el versículo número 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Damos un gloria a Dios. No es madrugando a las 4, a las 3 y acostándose tarde, como dice el Salmo 127. No, es caminando, valga la redundancia, por el camino de Dios. Ese será como árbol plantado. Vamos a regalarle ofrenda de palma. Ese será como árbol plantado. A ese le va a funcionar la familia. A ese le va a funcionar el negocio que tiene. A ese le va a funcionar de maravillas las cosas. A ese le va a ir mejor en la salud. A ese que decide, que opta al final por el camino de Dios. Aquí lo dice muy claramente y vamos a verlo en otra versión para que tengamos un panorama un poco más amplio. Dice en esta otra versión, interesante, hermanos, porque lo que vemos nosotros es fracaso en todos lados. Fracaso, la gente dice el Salmo: ¿por qué se amotinan las gentes y piensan cosas vanas? Un amotinamiento de gente, unos corren locos para allá, otros locos para allá, y otros atarantados por allá, y otros por allá, y todos pegan, los locos con los locos, los atarentados con los atarentados, y todos quedan en nada, porque no hay a dónde correr. No tienen una finalidad, no tienen un punto de llegada. La gente anda así como sonámbulos, pero los que deciden por el camino de Dios, damos un gloria al Señor, esos tienen un punto de llegada, esos tienen un punto de partida y tienen un punto de llegada. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Que se oiga un poderoso amén. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malos y se detiene en la senda ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva su amistad con los blasfemos, sino que en la ley de Jehová o del Señor está su deleite, y de día y de noche medita en ella. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Se lo voy a leer en esta otra. Dios bendice a quienes siguen. Dios bendice a quienes no siguen los malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los burladores. Dice que uno tiene que tener mucho cuidado. Todos esos blasfemos a veces que se nos atraviesan. A veces nuestros hijos a veces son blasfemos. A veces la mujer que no es creyente y el hombre es creyente, el hombre es blasfemo, le dice: ¿qué tanto vas a la iglesia? Eso es una blasfemia. Toda esa gente que uno va apartando, no vamos a separarnos, no nos vamos a separar, por supuesto que no, pero respéteme mi decisión,
Respéteme mi fe si es el esposo, que es el creyente, y la mujer no quiere. Respétame mi fe. Déjame en paz con mi fe. Eso es porque el camino de Dios tampoco es fácil, señores. El camino de Dios tiene oposiciones. Dice la Biblia, en una casa estarán divididos, la suegra contra la nuera, los hijos contra los padres. ¿Y a qué se refiere eso? Se refiere que cuando ya nosotros hemos definido el caminar en el sendero de Dios o en el camino de Dios, siempre vamos a tener oposiciones. Yo lo viví en carne propia cuando yo vine a Cristo. Mi propia familia se me avalanchó ridiculizando mi fe. Y si yo les contara un poco de eso, yo tuve que separarme de ellos. Porque aquí uno tiene que amarrarse los pantalones. Aquí eso de seguir el camino de Dios y que todo me va a ir bien. Sí, te va a ir bien. No es tanto así. Sí, te va a ir bien. Porque Dios te va a ayudar a salir adelante. Pero tienes que tener carácter. Tienes que tener convicciones. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Tienes que tener convicciones. Dice esta versión: Dios bendice a quienes no siguen los malos consejos. ¿Qué quiere decir? Que Dios no va a bendecir. Ya yo en el camino me van a salir puños de consejos que no son los adecuados, ni andan con malas compañías. Dice la Biblia: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O sea que no es que uno va a separarse de la gente. No es que uno va al que no es cristiano, le va a decir no me hables. No, yo soy esto. Uno tiene que identificarse con su fe donde quiera. Porque hay hermanitos que le preguntan, hay personas que le preguntan: ¿y usted es cristiano? Peor de aquellos que siempre andan viendo, sobre todo los varones, que andan viendo a ver a dónde casan. Y le dice: ¿y usted es cristiano? Y empiezan a decir, a enrollarse porque no pueden identificarse. Este asunto es serio. En lo de Dios no valen las medias tintas. En lo de Dios no hay puntos céntricos. En Dios te vas a un lado o te vas al otro lado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la... En Dios es todo o nada. Estoy diciendo esto que es la única para que entendamos qué es caminar en el camino de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra. Y alégrense ellos de estudiar día y noche. Y aquí viene, en este caso, esos, en resumen, son los que van por el camino, no a la fuerza. Porque yo cuando vine a Cristo, a mí nadie me puso una pistola para que me metiera en esto, en la cabeza. Fue voluntario. Yo dije, y eso es, mire cómo Dios obra, hermano, con uno, ¿verdad? Cuando Dios como dicen, se lo enamora, ¿verdad? Le dice: mira, hijo, mira, vos estás joven, mira, vos si te morís así te va. Dios así me llevó a mí, ¿verdad? Y sin saber mucho, pues sin nada, por supuesto, de la Biblia. Pero a mí lo que Dios usó fue ese capítulo número 16 de Lucas, donde habla: y murió el hombre, murió Lázaro y fue recibido por los ángeles. Y murió el rico y fue sepultado. Y yo viajaba mucho. Yo empecé a darle gracias a Dios cuando no chocaba, cuando no se había caído un avión. Gracias, Señor. Porque se me quedó tan claro que si moría,
como murió el contraste de Lázaro, yo me iba al Hades, dice ahí, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Lázaro en el seno de Abraham y le dijo: Padre, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi llaga, porque estoy atormentado en esta. Y yo lo vi literal, eso, literal. Pero yo lo que ahora entiendo es que Dios me estaba trabajando, pero no me estaba poniendo, hermanos, una espada en la cabeza para que yo cediera. Y voluntariamente dije: no, yo no quiero ir a ese lugar donde llegó este hombre. Y mire, no necesité una predicación de estas. Sencillamente, por ahí estaban unos muchachos haciendo bulla y esperé el momento en una plaza pública. Esperé el momento cuando ellos hicieran el llamado y el primero que salió y fue el único que aceptó. Ahí caí de rodillas. Y yo se lo he dicho, no me fue fácil, porque el camino de Dios no es fácil. Ahí caí de rodillas, pero con convicción. Pero vea usted los resultados. Cuando uno se decide en su totalidad, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Levanten la mano los que quieren el éxito en la vida y en todas las áreas de la vida. Aquí no hay necesidad de que usted diga: ay, fíjense que yo soy moto, dicen algunos. ¿Saben ustedes esa palabra de moto? No es moto de esos de motores. Yo soy huérfano, eso quiere decir. Yo que mis padres no me apoyaron. Yo que fíjese que apenas primer grado hice. ¿Qué éxito voy a tener yo? ¿Cómo voy a ser yo si en el país donde estoy es un país pobre? ¿Cómo voy a hacer tanta violencia y tanta corrupción? No importa que estés donde estés, pero si tú caminas por el camino de Dios, serás como árbol plantado junto a corriente de agua, que su fruto no cae. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Tú vas a prosperar aquí en lo económico, vas a prosperar aquí en este país que dices que no sirve, que dices que no tienes un grado académico. Aquí está la clave, aquí está la universidad más poderosa del mundo. ¿Cuál es el camino de Dios? ¿De qué sirve puño de títulos? ¿Dónde están los grandes filósofos? ¿Dónde está Pericles? ¿Dónde está, hermanos? ¿Dónde están los grandes filósofos? ¿Dónde están los hombres sabios? ¿Dónde están? Ahí donde cayó ese rico, ahí están. ¿Dónde están? ¿Dónde está tu gloria? ¿Dónde está? ¿Dónde está la gloria de los grandes imperios, donde los grandes sabios, donde los grandes académicos? ¿Dónde está la gloria de todos esos? Aquí tuvieron glorias y éxitos, pero entre comillas. Pero Abraham, en algunas partes de los evangelios lo vemos, lo identifican, que está, hermanos, en el paraíso de Dios. Pero Moisés y Elías les dio una primicia el Señor Jesús para que vieran lo importante que es caminar por el camino de Dios. Una primicia le dio. Aquí está Elías, que ustedes pensaban, y aquí está Moisés, el grande de la ley. Aquí está Moisés. A tal grado que dijo Elías, dijo Pedro: te hacemos una enramadita, Señor, para Elías, una para Moisés y otra para ti. No.
Yo solo quiero mostrarles lo importante que es decidir por el camino correcto. Pero decidir bien, no andar así con un pie en el lomo afuera y otro adentro. Porque esa es la mayoría de la gente que decimos ser cristianos, así andamos ahora, hermano. 2 mujeres y un camino. Haciendo las cosas a media. Le digo esto y se lo digo con todo el corazón y con amor. Porque no es el punto engañar gente. Aquí usted tiene que meterse porque Elías no vendió su progenitura. Aun cuando le llegó la escasez, Abraham no vendió su progenitura, no vendió su posición, aun cuando tuvo luchas, hambrunas. Entonces, la mejor universidad, los hipotes que andan queriendo ir a estudiar allá al extranjero y que allá hasta donde van, marihuaneros van a hacerse allá, porque no ese es el camino. El camino es este, la universidad del éxito. Damos una amén. La universidad del éxito para tener familias estables, matrimonios estables, economía estable, salud estable, se llama el camino de Dios. Ese es el camino estable. Será, cuando dice será como árbol, resumiendo, será una gente bendecida en todos lados. Con problemas, pero bendecido. Con el problema acá, es que fíjense que está en este camino. Cuando le viene el problema, hay uno que está con él en el problema. Esa es la ventaja. Será, dice, como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa un árbol? ¿Por qué usted ve los árboles? Porque están chupando de adentro. No llueve, pero esas raíces están por los raudales de río abajo. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a tiempo. Su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. La bendición ahí está. Ahora, si Dios lo prospera en el campo económico, pues siempre el chip lo tenemos nosotros, prosperidad. Queremos prosperidad. Pero toda la prosperidad que puede ser en ese campo que nosotros lo entendemos. Porque yo soy de la idea que una de las mayores prosperidades que Dios le puede dar a uno no es tanto riqueza, sino paz en el corazón. ¿De qué sirve que yo le haya ganado a Olo Smosh y no pueda dormir? Pero esa paz, ¿cuánto no quisiera? Mire, todos los millonarios andan con un montón de medicamentos para poder conciliar el sueño porque se desesperan. La mejor paz, otra paz, el estar estable en un matrimonio. Es precioso llegar a la casa y no hallar a la mujer con el corvo en la mano. ¿Y de dónde venís, maldito? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es precioso. Ese es éxito, a llegar uno y que los hijos, hermanos, nos abracemos y juguemos y hagamos y aleluya, qué rico. Pero eso es el resultado de caminar en el camino de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero caminar bien, diga conmigo, caminar bien. Dígamelo de nuevo, caminar bien. No así a medias. Caminar bien. Será como árbol plantado. Precioso. Qué lindo es, hermano, que la mujer. Yo conocí a un amigo que me dijo, mira, este seguro es caro, este que tengo, me dijo. Un seguro de $500,000 en aquel tiempo. Pero que no vayas a ver Julana, me dijo. Que no vayas a ver, me dijo. Yo te cuento porque somos amigos, pero no vayas a andar contando. ¿A cuánto le han metido veneno? Sí, mi amor, yo te amo, y lo arropa y todo. Sí, cariño, sí, que vos sos el único. Pero viendo cuál es el veneno, igual que
Putin. Es bueno para envenenar. Qué precioso es dormirse uno sin peligro de que le vayan a echar veneno en la dormida, hermano. Precioso, la paz, ese es el éxito. Damos un amén. Y que cuando menos se acuerde usted se enfermó y luego aparece que lo sanó el Señor. Aquí en esta iglesia Dios ha sanado cánceres. ¿Qué ciencia puede sanar el cáncer? Pero aquí está el médico por excelencia, el médico de médicos. Amén. Pero finalizamos. No así los malos. Versículo número 4. Este es el otro que dijo, no, yo eso del evangelio no. Y si voy a hacer evangelio, pero a mi estilo. No, aquí son dos polos distintos. Es a un lado o a otro lado. Por eso dije hace un momento, aquí no hay excéntricos. Aquí no hay medias tintas. Es decir, para aclarar, pues, porque a veces usted está diciendo, mire, Señor, y me estoy hundiendo. Revise si anda bien en el camino. Mire lo que le pasa al otro. Ese es el autosuficiente, ese que dice, yo no quiero de Dios. No, yo voy a ser exitoso a título personal. Veámoslo aquí. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos. ¿Se dan cuenta? Él conoce. Levanten la mano los que andan en el camino de Dios. Jehová conoce el camino de los justos. No así los malos. Miren lo que les espera a los malos. No van a levantar cabeza en el juicio de Dios. Porque todo allá en el capítulo número 20, verso 11 de Apocalipsis, aparece cuando Dios levanta a toda la gente que hubieron en la tierra. El mar entrega a los muertos y todos se presentan ante el gran trono blanco. Y todos serán juzgados de acuerdo a lo que hicieron, de acuerdo a sus obras. Ahí va a estar Herodes al frente. Ahora, a ver cómo. Ahí va a estar Pilato. Ahí van a estar los Césares que se quisieron tomar la gloria de Dios. Ahí estarán las gentes que no tuvieron un buen apellido, pero porque como esas cosas sociales son las que valen, ahí va a haber gente de todo y todos. No así los malos. No podrán, diría, levantar la cabeza en el día del juicio. Dicho de otra manera, el que decidió por el camino escabroso, al final, eso es lo que dice Mateo 7, 13, habla, pero los que van en el camino ancho perecerán. Perecerán. ¿Qué quiere decir perecerán? Van a terminar en la condenación eterna. Fíjese que usted que ha escuchado esto, si es que me he dado a entender, usted y yo, si somos creyentes, estamos conscientes de que estamos caminando en el camino de Dios. Afirmémonos, hermano. Afirmémonos. No estemos coqueteando. La dualidad en esto no. Afírmese. Afirmémonos. Dado que, bendito Dios, que escuchamos esta palabra. Aquí podemos ver el contraste del que agarra el camino que no es y el contraste del que agarra el camino correcto. Ese es el que va a bendecir Dios, aun cuando no sepa leer, aun cuando aparezca de la familia de allá del hoyo más profundo. Dios lo va a bendecir. Va a ser una persona bendecida. Tratemos la manera de asimilar esto. Y si usted
está entre lo indeciso y que no se afirma muy bien, yo le diría, reconcíliese, porque uno para morirse es un 2 por 2. Uno no sabe, el mañana no es nuestro. Afirmémonos, dejemos. Mire, fíjese, ahí dice que no anduvo en camino de pecadores. Uno tiene que definir: ¿qué voy a ir a hacer yo a ver al estadio? ¿Voy a ir a ver al circo? ¿Qué diablo voy a ir a ver a eso que ni jugar puede? En lugar de ir a hacer otra cosa en Dios. Pablo dijo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que se oiga un amén. ¿Qué voy a andar yo abriendo la boca con los que andan en el camino chueco? Algo se me va a pegar y me pueden arrastrar a ellos. Afirmémonos. Si usted está inseguro, reconcíliese hoy, que mañana puede ser tarde. Cierre sus ojos.